Si supieras quién realmente eres, te asustarías de tu propio poder. Esta frase es de Neville Goddard y contiene la verdad que nos hace libres, esta que nos fue revelada en los textos antiguos y en otros más modernos como un curso de milagros. Tú tienes el poder porque tú eres el Hijo de Dios y tienes el poder de decretar tu vida, declarar lo que quieres hacer, porque eres libre y tienes un poder ilimitado. El poder de decretar es el poder divino manifiesto en ti. Déjame explicarte en qué consiste esto del decreto y cuál es la diferencia entre decretar y pedir. Y esta diferencia precisamente es lo que mantiene a los seres humanos alejados de sus deseos y otros que los pueden conseguir. Esta es realmente la diferencia. Porque en el principio era el verbo y el verbo dijo, hágase la luz. Es una orden, no es una súplica, no es un favor. Vamos a aprender a utilizar estos principios para así ya definitivamente y por todas adquirir la vida de nuestros sueños. Iniciamos. Y el problema es que la mayoría de las personas creen que pedir es suficiente para que sus deseos se cumplan. Dicen algo así como, por favor, universo, dame esto. Dios, si es tu voluntad, concédeme aquello, que se haga tu voluntad, Padre, ayúdame por favor. Pero aquí es donde está el problema. Pides y cuando pides asumes que no lo tienes. Cuando pedimos desde esta vibración y vas a decir, pero ¿por qué? Si la misma Biblia dice, pide y se te dará. Bueno, pues te explico. Esa palabra de pide y se te dará, precisamente te estaba hablando de lo mismo que te estoy hablando, de decretar. Porque en la Biblia recuerda que es una traducción del idioma arameo. Y muchas veces hay muchas palabras que están intercambiadas y muchas palabras que supuestamente significan lo mismo, pero no significan lo mismo. Hay una confusión ahí, porque pedir desde la súplica, desde el no tengo, desde el no valgo, algo así, y desear algo y anhelarlo, realmente eso nos quita nuestro poder y nos envuelve en una vibración de mendigo, de súplica, de la vibración contraria a lo que es el Hijo de Dios. Porque cuando tú asumes que no tienes algo, sigues atrayendo más carencia, pero cuando decretas es otra historia. Vamos a ver esa diferencia entre pedir versus decretar. Y la diferencia es clave. Como te decía, pedir implica carencia. Cuando pides algo, lo haces desde la sensación de que te falta. Es como decir, no lo tengo, no soy suficiente, no sé si lo voy a recibir. Esto envía una señal clara de escasez al universo. Entonces, la diferencia es que decretar implica certeza. Cuando decretas, afirma como si ya fuera un hecho. No dudas, no suplicas, dice, esto es mío, esto ya está hecho. Todo lo que necesito me llega en el momento perfecto. La diferencia, como ves, está en la convicción de tus palabras. El decreto solo funciona si lo dices con autoridad y sin contradicciones internas. Por ejemplo, y por eso se confunde con la palabra pedir, pero quiero que veas la diferencia. Porque una cosa es requerir, que creo que ya te he hablado de esa palabra en otros vídeos, que es cuando tú requieres algo, tú lo pides con autoridad. Una cosa es que tú seas diplomático, que tú digas por favor por querer ser educado y ese tipo de cosas, sí está bien, pero no confundas la autoridad. Por ejemplo, cuando tú llegas a un banco y tú necesitas firmar un documento, un cheque, ese banco tiene que proporcionarte el bolígrafo para tu firmar.
Entonces tú no dices, ay, por favor, ayúdenme, yo necesito un bolígrafo, por favor, préstemelo, por favor, ayúdenme. Tú no estás diciendo eso. Tú dices, denme el bolígrafo, por favor, para firmar este documento. Y tienen que dártelo, porque tú estás ahí y tienen que dártelo, tienen que entender esto. O sea, si tú estás vivo, si tú estás aquí en este mundo, tú requieres cosas. Ya te lo he dicho en otros vídeos, tú requieres cosas para sobrevivir, tú requieres sustento, tú requieres todo lo necesario para tus planes. Entonces tú no puedes eh, pedirle al universo desde la súplica, sino desde la convicción de que tú ya eres y de que si en el momento tú te das cuenta que necesitas algo desde esto, desde el requerimiento, pues solamente lo estás invocando y decretas que eso aparezca en tu mundo con fe, convicción y con certeza. Si no utilizas la convicción y la certeza, realmente es como si estuvieras suplicando, vuelvo y te digo, o si lo pusieras afuera de ti. Entonces tienes que saber que eso, que todo lo que tú estás requiriendo, ojalá sea una fortuna, ojalá sea lo que sea, ¿entiendes? O sea, tienes que entender que todo lo que viene a ti es porque tú lo requieres. O sea, todo lo que tú dices, bueno, necesito esto o aquello, tienes que saber que tú lo requieres. Entonces tú puedes pedir desde eso, desde la elección, desde el requerimiento, pero nunca desde la súplica y de poner algo en un pedestal o algo así. Eso por un lado. Porque te decía que tienes que tener convicción y no pueden haber contradicciones internas. O sea, esto también tienes que sentirlo. Por ejemplo, si tú dices, yo soy próspero como un decreto, pero en tu mente dudas y piensas, pero ay, es que yo no tengo dinero y que no sé qué, y te sientes así, entonces no funciona. El secreto está en sentirlo, como siempre te he dicho, como una verdad absoluta. Entonces, ¿cómo debemos decretar? Debemos de hablar en presente cuando decretamos o en pasado. A mí me encanta hablar en pasado, como si ya estuviera hecho. Entonces es muy bueno decretar de esas dos maneras. Nunca como que será o algo así. Siempre en presente, o si es en pasado, mucho mejor. Como ya yo soy millonario. Ya yo soy, o sea, ya es un hecho consumado. Pues ya yo lo hice como si ya lo tuvieras desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo decretamos desde la conciencia? Fíjate, una cosa es que sepamos hacer esto desde la conciencia de ser, de quien tú eres. O sea, esa parte de ti, que es esa parte que, como te dije al principio, eres el hijo de Dios. Pero tienes que saber que tú también tienes otra parte, que es una parte que todos tenemos, que es una parte negativa en nuestra mente. Es una parte que siempre nos está diciendo no puedo, no valgo y ese tipo de cosas. Entonces tienes que entender que vas a pedir desde el ser y lo vas a lanzar al universo. Tú tienes que tener la certeza de que tú tienes esa conexión y que el Espíritu Santo está dentro de ti. Ese espíritu de amor, como yo le llamo, es el que va a hacer las cosas, no necesariamente tú, sino Él. Y ahí es donde va a enfatizar tu fe, ahí es que va a descansar tu fe, en que es esa parte pura de ti que lo va a hacer, no tu parte que tiene miedo, no tu parte que no puede, que esa parte de ti que está ahí y es una parte de ti, tú no la estás rechazando, pero reconoces que ese no es el ser que está pidiendo, sino que es el ser dentro de ti, el Hijo de Dios, el que está haciendo este decreto, es que se está empoderando y tomando su poder. Y si tú lo haces desde esta vibración, convencido de que esa parte, de que tu alma es la que está
decretando eso que tú quieres, solicitando eso que tú quieres, entonces la cosa cambia. De esto se trata el despertar espiritual para mí, entender que nosotros somos el Hijo de Dios y que esa parte, el observante, el verdadero observador, tenemos que entregarle el poder a Él, a esa parte de nosotros, no a la parte de nosotros que nos está machacando, que está lleno de creencias limitantes, lleno de miedos, lleno de estrategias erróneas. No, es esta parte pura, es la que va a decretar y tienes que confiar al 100% en ella porque está unida a Dios. Entonces eso es lo que te va a dar la certeza. Entonces quiero que a partir de hoy empieces a pedir como si fueras el Hijo de Dios, como lo que verdaderamente eres, el creador absoluto de tu realidad. Eso es lo que debes de asumir primero, esa debería de ser tu primera asunción. Y a partir de hoy deja de actuar como si Dios estuviera fuera de ti y como si fueras un mendigo que anda suplicando por algo. Tienes que aprender a utilizar tu poder, empoderarte y saber que dentro de ti todas esas herramientas que Dios puso dentro de ti, esas emociones positivas, ese amor, todo eso que está dentro de ti, que tú lo sabes mejor que nadie, es lo que va a hacer que ese decreto se haga realidad. Otra cosa que debes de entender del decreto, que una vez tú decretes, tienes que ser coherente con tu decreto. Si te estás decretando, por ejemplo, que eres una persona sana, entonces debes de actuar como una persona sana. No debes otra vez volver a que yo siempre me enfermo, que no sé cuánto, y volver otra vez porque estás cancelando lo que ya hiciste. Entonces, a partir de que empieces a hacer un decreto, incluso antes de hacerlo, deberías de pensarlo bastante bien y ponerlo en tu conciencia de que a partir de ese momento tú dejas de ser la persona vieja, dejas de ser esa vieja persona que a lo mejor tenía malos hábitos, que a lo mejor no se cuidaba, etcétera, y que ahora, porque ya declaraste que eres un cuerpo sano, que tienes un cuerpo sano, que estás saludable, entonces debes de ser coherente con ese decreto y empezar a actuar en consecuencia de eso. Desde que lo dices y lo integras a tu conciencia, estos hábitos van a ser muy fáciles de cambiar día a día, pero siempre con la convicción de que tú eres el que marca tu realidad. No existe ninguna otra fuerza. Tu palabra, tu pensamiento y tu maravillosa imaginación humana, como decía Neville, son los que te van a sacar de la situación en la que estás. Tienes que entender esto. Este es para mí el despertar espiritual. Tienes que entender ya, aceptar tu poder que está dentro de ti y que sí es cierto que tienes una conexión con Dios y que eres el Hijo de Dios y el único lugar donde radica ese poder es en tu interior, en tus pensamientos y en tus emociones, tu mundo interno. Esta es la verdad que nos hace libre. Así que desde ahora deja de mendigar y empieza a decretar, empieza a cambiar, empieza a visualizar lo que deseas con tanta fe, con tanta convicción, porque sí, porque tú lo estás diciendo y porque tú lo estás eligiendo. ¿Por qué? Por quién eres, el amado Hijo de Dios. Y si este video resonó contigo, compártelo, suscríbete para más información como esta. Te amo y te bendigo. Cuídate y hasta la próxima.